libros, todo está en los 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 libros, Buenas noches. Hoy vamos a hablar de poesía, el género más alto, a mi juicio, de la literatura. La novela sería el más bajo, el más ramplón, lo dice un novelista. Y vamos a hablar de poesía con un poeta. Cualquier otro calificativo sobra. ¿O no, Luis Alberto? ¿Es la poesía tu quehacer esencial, aunque en tu caso las apariencias engañen? Vamos a ver, yo creo que la poesía, efectivamente, buenas noches, querido Fernando. La poesía realmente es la literatura, porque incluso la propia etimología lo dice, ¿no? Poiesis, lo que se hace, y lo que se hace en literatura de más noble, pues eso, el acto de hacer. Eso Borges lo tuvo muy claro cuando escribió aquel libro, El Hacedor, en el que se travestía de Homero, ¿no? En el fondo, los poetas son los literatos en su sentido más estricto y en su sentido más alto. Pero antes comentabas de que la novela era un género más bajo ontológicamente que la poesía. Yo creo que la novela tiene también algo de poético, en el sentido de que no es más que la heredera de la poesía épica. Todo es poesía en literatura. Poesía dramática, poesía narrativa, poesía lírica. Yo diría que podríamos establecer una ecuación poesía-literatura. Bueno, pero precisamente esa identificación de la novela con la épica, ahí creo yo que está un poco la línea divisoria entre la novela y la poesía, en el sentido de que la poesía, por supuesto que puede y debe ser épica, pero tiende hacia la lírica, y en cambio la novela puede y debe ser lírica, pero tiende hacia la épica, ¿no? No cabe la menor duda, pero la más alta poesía que se ha hecho nunca ha sido la épica. O sea, lo que hacemos nosotros, que es esos poemas más o menos breves, en mi caso con algún contenido narrativo, en otros casos con un contenido más lírico, que también eso es algo que se da en mis poemas, lo lírico no cabe duda. La poesía lírica es inferior ontológicamente a la poesía épica. La más grande poesía que se ha escrito nunca es la épica. ¿Por qué? Porque tiene una cosa muy importante que es lo que llaman los alemanes Volksgeist, espíritu popular. O sea, representa el sentir de una colectividad, de una comunidad de hombres. Y eso es muy importante. La lírica puede aspirar también a representar el sentir de la humanidad, porque representas a todos, ¿eh? Si cantas el desamor, o cantas el abandono, o cantas la plenitud amorosa, o cantas cualquier otra cosa, estás cantando lo que a todo el mundo le pasa. Pero al mismo tiempo, a mí el tema del Volksgeist me parece muy importante desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista incluso ético, ¿no? La épica tiene un mensaje ético, un mensaje unificador, un mensaje que hace que un grupo de hombres, bueno, pues vibre con sus héroes. Y en ese sentido, yo soy un gran partidario de la épica. Bueno, me has quitado la palabra de la boca porque te iba a decir, Luis Alberto, que seguramente lo que estás diciendo tiene que ver con tu interés por la figura del héroe, en cuanto individuo que desde el tiempo se sale del tiempo y se convierte en inmortal. Por supuesto. Gilgamesh. Claro, que busca la inmortalidad de una manera vana, claro, porque date cuenta que el pobre Gilgamesh, que tanto nos gusta a ti y a mí, Fernando, pues es un individuo que lo que hace es peregrinar en busca de esa planta que otorga la inmortalidad, y luego al final se da cuenta de que es imposible acceder a esa inmortalidad. Consigue la planta, hace muchísimo calor, se baña en una poza y una serpiente sale de la poza y se come la flor de la inmortalidad. Y él vuelve a Uruk con las orejas gachas, pensando que es imposible realmente ser inmortal, pero con una meditación que creo que es maravillosa y plenamente heroica, que es la siguiente. Dice, la inmortalidad no existe, pero yo he perdido el temor a la muerte. Y el que pierde el temor a la muerte es inmortal. Esa es la gran lección del Gilgamesh. Estoy enseñando a las cámaras tu poema Gilgamesh y la muerte, que por cierto está dedicado a Fernando Lanzas, director general del libro, en estos momentos. Que además de director general del libro, era un íntimo amigo mío desde el año 90, por ahí. Me lo encontré precisamente en un bar tomando una copa. Se acercó a mí, yo estaba con un grupo de amigos y me dijo, perdone, pero yo tengo este libro. Me trajo la antología mía de poesía 70-89 que sacó Renacimiento, que tenía una foto mía. Y dice, y este es usted, por favor me lo firma. Me sentí realmente como una estrella de cine, ¿no? Cuando Fernando se acercó, y desde entonces nos hicimos muy amigos. Él entonces era director general del ICEX con Solchaga.
Luis Alberto, tú que has escrito prácticamente de todo, has escrito artículos de prensa, crítica, poesía, ensayos de varia lección, investigación histórica... Algún cuento escrito algún también cuento para también. niños. Pero estábamos hablando de novela, nunca has incurrido en esa tentación en la que ahora incurre todo el mundo, escritores o no escritores, de escribir una novela. Eso es verdad, pero fíjate que te voy a contar una anécdota. Los de Espasa Calpe hace como 10 años me mandaron un contrato para que escribiera una novela. Dijeron que las personas que estaban entonces allí pensaron que mi poesía daba para hacer una novela con ese mundillo mío, ¿verdad? Característico. Y entonces me pusieron un contrato que entonces era suculento, no me acuerdo, pero desde luego cantidades impensables para cualquier poeta, ¿no? Que nunca ha cobrado un duro por su quehacer poético. Y empecé la novela. Empecé la novela y llegué al 8º folio. Y luego lo publiqué como fragmento de novela y fui incapaz por completo de escribirla. Por eso, ¿fuiste incapaz por lo mismo que decía Valéry, de que él era incapaz de escribir La Marquesa salió a las 5? Pues sí, porque me parecía, y naturalmente en Valéry había un sentimiento de la obviedad, ¿no? Entonces, y yo soy incapaz también del lenguaje de la obviedad. Me parece que el lenguaje denotativo de la novela no está hecho para mí. Soy incapaz porque me estaría trabajando. Esas 8 páginas que luego se publicaron como fragmento de novela, me costaron tanto como si fueran 8 páginas de poemas. Entonces, soy incapaz porque vuelvo siempre a pulir la prosa, a repulirla, y claro, es imposible. Escribir 200 folios. No soy Baroja, vamos. El poeta intenta ser genial en cada frase, aquello de Baudelaire, ¿no? Y en la novela no puede ser. En la novela no puedes, No hundes puedes. la novela si eres genial en cada Claro, frase, y ¿no? entonces eso es lo que me ha apartado a mí la novela. Yo soy absolutamente incapaz. Tengo una impotencia congénita que no se me curaría en ningún despacho sexológico en relativo a la novela. Soy incapaz. Bueno, pero al mismo tiempo, hablaremos de ello, en fin, más a fondo, más adelante, tu poesía es una poesía muy narrativa a menudo. En fin, en esta última colección de toda tu obra, por ejemplo, el libro de Serie Negra, son pequeñas novelas, son pequeños relatos. ¿No? Por eso yo me doy por contento de haber escrito pequeñas novelas de 9 versos, ¿no? Ahí pasa de todo, pero tengo un sentido de la intensidad en el lenguaje que me lleva a la poesía ineludible. Bueno, supongo que cualquier tentativa de presentación de la persona que hoy va a protagonizar, está ya protagonizando en solitario todos los minutos de negro sobre blanco, sería redundante y por lo tanto inútil. A este caballero lo conoce en España casi todo el mundo por ser secretario de Estado de Cultura y antes director de la Biblioteca Nacional, en sus ratos libres, diría yo, pero quizá no todo el mundo conozca tan a fondo como debiera su condición de escritor de largo aliento y de no menos larga carrera, que empezó hace bastante más de un cuarto de siglo, cuando en 1971 publicaste un libro titulado Los Retratos. Un libro, por cierto, Luis Alberto, que yo ni tengo ni conozco. Un libro que no está incluido en Los Mundos y los Días, publicado por Visor, que recoge prácticamente toda tu poesía desde el 72 hasta el 98. Hay algún poema de Los Retratos inserto en el libro. Lo que pasa es que yo soy muy crítico y mientras uno esté vivo tiene el deber, yo creo, y el derecho de analizar su obra desde un punto de vista de la actualidad. Lo hice cuando tenía 40 años, lo he hecho ahora cuando tengo 50, y entonces creo que es bueno replantearse siempre la poesía completa mientras uno esté vivo desde un punto de vista estético de cada momento. Entonces me pareció que no entraba dentro de la estética de los 50 años que tengo ahora el reunir esos poemas de Los Retratos. Eran poemas muy adolescentes que ahora se me antojan muy lejanos. Quizá dentro de 10 años estén más cerca de mí y los reúna, ¿no? Bueno, pero en Los Mundos y los Días, algunos de los poemas que aparecen son poemas corregidos, son poemas reelaborados. Tú mismo lo dices en una nota al comienzo del volumen. Entonces, ¿no podías haber también corregido y reelaborado los poemas de Los Retratos? Pero me daban demasiado trabajo y la reelaboración no sé si me compensaba desde el punto de vista estético. Entonces, por eso opté por eliminarlos. Pero vamos, yo tengo ejemplares en casa de Los Retratos y desde luego Fernando Sánchez Dragó tendrá una muestra de mi impericia juvenil. Pues por favor que no se te olvide, porque a mí como lector me ha dado rabia no encontrar aquí Los Retratos. Entre otras cosas porque muy a menudo, a diferencia del novelista, el poeta es precoz. Y a lo mejor esos poemas de adolescencia que tú desdeñas no son tan malos como te imaginas. Mira, Fíjate que aquí, por ejemplo, hay un poema tuyo que se titula Farewell. Reminiscencia del famoso Ese poema es de Neruda. tal como lo escribí a los 18 años. Bueno, el poema de Neruda está escrito también a los 18 años. Quizá el mejor Neruda es el Neruda de los comienzos, por ejemplo, ¿no? o el de que cuando tiene 20 y tantos años, el de los 20 20 poemas de amor.
Yo la verdad es que los críticos también te ayudan a ver algunas cosas, ¿no? Y en ese libro que tienes debajo del libro negro, que es Doble Filo, una antología que ha salido en Hiperión y que ha llevado a cabo Luis Muñoz, en ese libro se reivindica al poeta adolescente, al poeta de los inicios. Eso ha traído una cierta polémica porque otros críticos, como José Luis García Martín, han escrito diciendo que no, que la poesía de Luis Alberto de Cuenca cuando empieza a tener interés a partir de los años 80, pero en cambio Muñoz sí defiende que había una poesía interesante previa. Entonces eso pues te da que pensar. En ese libro que tienes en la mano, Fernando, hay algunos poemas de los retratos y de Elsinor, que es mi libro del 72, que es casi la época en que nos conocimos tú y yo. Claro. Por cierto, en televisión. En televisión. Tu primer programa de televisión. Letras, siempre lo recordamos. En esta antología Doble Filo de Hiperión, con prólogo de Luis Muñoz, como tú ya has dicho, hay también unos cuantos poemas inéditos, muy pocos, 4 o 5, ¿no? Sí, hay 4 o 5 poemas inéditos de mi nuevo libro, que tengo ya como 40 o 45 poemas preparados para cuando tenga un ratito, ponerme a trabajar sobre ellos y urdir un nuevo libro que saldría en Visor y que ya tiene título. Lo he puesto en castellano, pero digamos que está inspirado en el mote clásico. Nec metum espes. Exactamente. Nec metum expes, ni con miedo ni con esperanza, lo he traducido sin miedo ni esperanza. Que yo creo que es la actitud que he tenido siempre ante la vida y que es la que sigo teniendo ahora. Bueno, ese libro has conseguido escribirlo por entre los entresijos de tus obligaciones políticas, ¿no? Y has tardado mucho, se iba demorando, se iba demorando. Se iba demorando porque fíjate que mi último libro realmente es del 96, que lo tienes aquí, por Fuertes y Fronteras, pero soy un poeta de libro cada 6 años o una cosa así, o sea que me toca ahora. Y se ha ido demorando, pero lo bueno de ser poeta y de no tener que escribir muchas páginas para, digamos, redactar una novela, es que pues existen los fines de semana, existen, pues qué sé yo, el día ese que te escapas del trabajo y llegas a casa a las 9:30 de la noche, que eso ya es una maravilla, ¿no? Entonces, pues de 9:30 a 11 puedes escribir poesía, ¿no? ¿Tú eres escritor diurno o nocturno? Yo casi nada lo hago de noche, yo soy una persona más bien diurna. Pero de todas maneras, claro, cuando a la fuerza ahorcan, pues no tengo más remedio que escribir a la hora en que puedo. Pero no soy de esos que se levanta, por ejemplo, con una inspiración súbita a partir de un sueño a las 5 de la mañana y escribe el poema en un arrebato, diríamos, de emoción poética. No, soy más bien escritor. Bueno, y sin embargo, en tus poemas hay bastantes poemas referidos a sueños. E incluso a pesadillas. Pero el sueño y la pesadilla, que es fundamental, yo creo, en poesía, eso los surrealistas lo vieron, pero mucho antes ya el sueño estaba poblando, diríamos, el contenido de la poesía. Luego se asimilan esos sueños y esas pesadillas, se asimilan y después te quedan imágenes que luego trasladas al papel. Pero no necesariamente inmediatamente después de haberlo soñado, sino que tiene un periodo de adaptación en el cerebro. Bueno, estábamos hablando de tus comienzos, de esa poesía de adolescencia, de los retratos, y en realidad, si de verdad queremos hablar de tus primeros pinitos literarios, tenemos que irnos a la revista Soy Pilarista, publicada dentro del Colegio del Pilar. También. Yo también fui pilarista. Sí, esa revista que tú dirigiste cuenta con un pedigrí verdaderamente ilustre entre sus directores. Luis María Ansón la dirigió, Fernando Savater la dirigió, que por cierto la rebautizaron en la época de Savater diciendo que ya no se llamaba Soy Pilarista, se llamaba Soy Savater, porque todo lo hacía Fernando, todo lo escribía. Saba. Firmaba Saba. V-A. Entonces Juan Luis Cebrián también. Juan Luis Cebrián, Ignacio Camuñas. Que me he enterado hace poco, porque me lo dijo él. Siempre hablas de los directores Soy Pilarista y nunca me mencionas. Yo también fui director de Soy Pilarista. Pues la verdad... Javier Muguerza, creo yo que también Javier Muguerza también, efectivamente. Javier, que es gran amigo mío. El único que no fui yo, ya postergado entonces por ser excesivamente heterodoxo. Bueno, pero imagínate, entiéndeme, también tú tienes un mérito, ¿no? El sin ser director de Soy Pilarista que hayas llegado a donde estás, Fernando. Eso te tiene que dar de... Porque lo de Soy Pilarista ya marca, ¿no? No, yo creo que lo de Soy Pilarista, te cuento una anécdota simpática también. El primer texto que yo veo publicado con mi nombre, a los 12 años de edad, lo publico en Soy Pilarista cuando es director Fernando Savater, que firmaba Saba. O sea que Fernando me publica mi primer texto. Fernando y tú no coincidisteis. Fernando mayor, tiene 4 años más, entonces él tenía 16 años, era director de Soy Pilarista y me publica a mí mi primer texto con 12 en su periodo de director de Soy Pilarista. Bueno, vamos a venirnos ahora a lo último.
Y lo último son estos dos libros. Yo no sé cuál ha salido antes, Luis Alberto. Baldosas amarillas. Este es muy reciente. Publicado por Letra Celeste, y Señales de humo, que recoge prácticamente todas tus colaboraciones en el ABC en los últimos Es años. mi segunda entrega de colaboraciones Publicado en la prensa, por Pretextos. fundamentalmente en ABC. Muy reciente también, los dos son del 91, perdón, del 2001. Sí, me parece que uno es de 2000, otro de 2001. El más reciente es Baldosas amarillas. Reúne trabajos míos sobre literatura fantástica, que es una de mis obsesiones. Y Señales de humo, que yo creo que es un título que cuadra muy bien con este otro título de Sin miedo ni esperanza, ¿no?, de Señales de humo, Sí. es mi segunda entrega de recopilación de prensa. La primera fue Etcétera, que se publicó en Sevilla en Renacimiento. El título se llama Etcétera. Algún crítico ha relacionado este libro, estábamos hablando de Sabater hace un momento, con un texto célebre, justamente célebre de Sabater, La infancia recuperada, aquel libro que publicó Claro. poco después de la Y un muerte de libro Franco, maravilloso, uno de los libros más hermosos de nuestra generación. ¿no? ¿Existe ese parentesco? Claro, porque, bueno, Fernando yo siempre lo he considerado mi maestro, además de mi amigo, y siempre he seguido sus huellas y siempre nos han gustado las mismas cosas. Entonces, a mí la literatura infantil y juvenil me fascina y me fascinará mientras esté en este mundo. Y claro, pues lógicamente el contenido de ambos libros es muy similar. Evidentemente yo no me puedo comparar con mi maestro, pero creo que hay un acercamiento a la literatura fantástica que casi siempre surge de esa etapa de la vida, que es la adolescencia, que es fascinante, ¿no?, en el descubrimiento de esa literatura, y que intento plasmar en esos articulejos. Referencia inequívoca a El Mago de Oz. Sabes Claro. que yo siempre le digo a mis hijos desde pequeñitos, sigue siempre el camino de Baldosas amarillas. Es Pues una frase que repito. otro rasgo que nos une, Fernando, porque para mí El Mago de Oz, mi hija Inés, la pequeña, que tiene 12 años, de niña, veía todos los días, El Mago de Oz, hasta tal punto de que aprendió a Pero hablar el primer tarde. Mago de Oz, claro. Por supuesto, el de Víctor Fleming con la maravillosa Judy Judy Garland. Garland. Bueno, pues esa película la veía, exigía verlo una vez al día. Con lo cual la niña empezó a hablar mucho más tarde. Llevamos a un médico, su madre y yo, a la niña, y nos dijo que es que, claro, que no se podía ver todos los días El Mago de Oz porque podía incluso interrumpirle el habla. No, es fascinante El Mago de Oz. La solapa de Señales de humo da a entender, dice que estos artículos, estas reseñas, estas críticas, estos trabajos No, son de artículos. miscelánea de varias Las lecturas, reseñas están en otro libro que se llama Álbum de Lecturas. O sea, toda mi tarea de crítico está en un libro muy grueso que se llama Álbum de Lecturas. Bueno, mi tarea durante 5 años en ABC, porque luego tendría que empezar a recopilar más. Pero Álbum es de que lecturas salió en Huerga y Fierro. Huerga y Fierro, En el sí. 93. Es una memoria envidiable. En el 96. 96, en el 93 apareció Etcétera. Etcétera, efectivamente. En Renacimiento. Etcétera, en el Renacimiento. Y entonces, desde Etcétera hasta prácticamente la actualidad, me quedan todavía un puñado, me quedan a lo mejor 100 páginas de prensa por recopilar, pues Señales de humo recoge todo lo que... Bueno, estaba diciendo que en la solapa del libro se dice que los artículos incluidos aquí son algo así como notas a pie de página de tu poesía, ayudan a entenderla. Sin duda. De hecho, hay críticos que han elaborado trabajos sobre mi poesía partiendo de los artículos. Están interpenetrados de una manera absoluta. Escribo esas columnas como escribo los poemas, con la misma mecánica, con la misma técnica. Están muy cerca los artículos de prensa de mis poemas, extraordinariamente cerca. Bueno, tú que eres poeta y crítico de poesía, ¿se puede ser al mismo tiempo escritor y crítico? ¿Se puede figurar en la procesión y repicar las campanas? Yo creo que no, yo no soy crítico de poesía, yo soy lector de poesía, es distinto, ¿no? Eso nuestro admirado Borges decía aquello de que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, que él prefería enorgullecerse de lo que había leído, ¿no? Claro. Yo siempre he hecho mía esa frase y la verdad es que yo no soy crítico de poesía, soy lector. Entonces lo que hago es glosar en mis artículos los poetas que me gustan, casi nunca hablo de los que no me gustan, luego entonces no soy buen crítico. Corren malos tiempos para la crítica, insubordinación generalizada de los autores y de los lectores, pérdida de prestigio y de credibilidad, vinculación a grandes grupos mediáticos, etcétera. ¿Qué opinas tú de todo eso? Yo la verdad es que me he mantenido casi siempre de espaldas a la crítica. Soy vicepresidente de la Asociación de Críticos Literarios y me encanta colaborar con ellos, sobre todo pues, para dar mi opinión cuando he acudido, que ahora ya no puedo acudir a los jurados de los premios de la crítica, que he estado muchos años acudiendo. Y tengo ese contacto, esa relación con el mundo de los críticos, pero la verdad es que me he guiado por otros parámetros, nunca he hecho caso a lo que me han dicho los críticos. Nunca he leído una novela o un texto porque he visto una buena crítica o viceversa, ¿no? O he dejado de leer algo. No.
la verdad es que me he mantenido siempre muy de Truman espaldas. Capote decía, nunca te rebajes respondiéndole a un crítico. ¿Es un buen consejo? Para un creador. Hombre, yo la verdad es que a veces cuando se han metido conmigo en alguna ocasión por mi literatura, pues jamás he respondido. Y aparte que incluso he leído entre líneas las cosas que decían y me han servido incluso para mejorar. Yo creo que también los críticos aciertan de vez en cuando, ¿no? Y otro gran escritor norteamericano, Jack London, en el Martín Eden. Truman Capote me fascina, pero mucho más Jack London. Está más cerca de mis entretelas Jack London. Bueno, decía que todos los críticos son escritores frustrados que odian a los verdaderos creadores porque no llevan el fuego divino en su pecho. Eso lo dijo Jack London, que también era un maximalista. Yo no diría eso. Creo que habrá críticos que no son escritores frustrados, pero en cualquier caso, si lo dijo London, pues por lo menos merece la pena escucharlo, porque las cosas que dijo London son siempre extraordinariamente sentidas y dichas desde el fondo de sus guardillas esenciales, y la verdad es que a mí London es uno de los grandes escritores de todos los tiempos, para mí. Vamos con el grueso de tu obra. Me refiero a la segunda edición de Los Mundos y los Días, aparecido, ya lo hemos dicho, en la colección Visor de Poesía, en 1999. Pues, esta segunda edición, apareció un año después de la primera que apareció en el 98. Sí, lo que pasa es que son fechas más o menos simbólicas. El uno apareció en primavera de 99 y el segundo, la segunda edición en primavera de 2000. Lo que pasa es que tenía el depósito legal hecho antes, pero realmente son libros posteriores. Ese libro salió en abril, mayo del año 2000, con Pues, diferente cubierta. Bueno, es una buena señal que aparezca una segunda edición en tan poco tiempo, pero no solo eso es una buena señal. Parece como si estuviera volviéndose otra vez a vender masivamente la poesía. La verdad es que en mi caso no he sido uno de los escritores de más ventas poéticas, pero pues por ejemplo el otro libro, el último, Por Fuertes y Fronteras, también se vendió muy bien y se agotó ahora mismo está agotado por completo. Juaristi ha vendido 4 o 5 ediciones, Luis García Montero también, Pepe Hierro no digamos. Quiero decirte, se empieza Sabina, a vender la poesía. últimamente, Sabina, bueno, Valente, ha barrido. Ángel Valente González. ha vendido también, etcétera, Ángel González. Yo no soy de los más vendidos, pero creo que me puedo dar por satisfecho porque 2 ediciones de un tocho de poesías completas está muy bien, ¿no? Y creo que la poesía tiene también ahora una vía mercantil que antes no tenía, ¿no? Tiene más salida. En el prólogo de Luis Muñoz a Doble Filo dice el prologuista, y yo creo que tiene razón, que en el curso de tu poesía, a pesar de que, en fin, de que se abarque ya un periodo de tiempo muy amplio, no hay ni interrupción ni ruptura desde los primeros poemas culturalistas hasta los crudamente confesionales. Eso lo hablábamos antes, ¿te acuerdas? Comentábamos que hay críticos que han visto una línea muy clara en mi evolución poética y otros, en cambio, prefieren hablar de balbuceos y después ya de una hora a partir de la caja de plata. Yo creo que, como casi siempre, todos tienen un poco de razón, ¿no? Quiero decir que indudablemente pienso que hay un elemento ruptural en mi poesía cuando paso de unas estructuras abiertas, más vanguardistas, a unas estructuras cerradas y con un sentido del poema mucho más estricto, pero creo que se puede hacer una especie de cóctel con ambas clases de opiniones y así pues llegaríamos a atisbar lo que puede ser la verdad, ¿no? En relación con lo mismo, José Luis García Martín, en El Cultural, escribía literalmente esta frase. Bueno, decía que tú te mueves un poco entre Horacio y Tintín. Se lo agradezco porque la verdad es que me interesan mucho los dos, Horacio y Tintín. Bueno, pero naturalmente José Luis, que ya sabes que tira siempre con dardo, ¿no? Decía, bueno, que eso te colocaba entre la frivolidad y el patetismo. Literalmente escribía, si la pedantería era el riesgo del primer Luis Alberto, la época del culturalismo, la frivolidad parece ser lo del que se inicia en los años 80. Hay que decir, en descargo de José Luis, que luego añade que aunque hay a veces tono menor en tu poesía, pero también hay un nuevo clasicismo, una manera de decir con palabras de hoy los sueños, las angustias y las ilusiones del hombre. Sí, la verdad es que yo creo que José Luis es un maestro en el arte de dar una de cal y otra de arena y, por supuesto, yo creo que ha sido siempre muy generoso conmigo. Quiero decir que, en general, José Luis ha escrito mucho sobre mí, a lo mejor 6 u 8 cosas fácilmente, y el balance es claramente positivo, cosa que le agradezco porque es un lector extraordinario. Lo que pasa es que esos niveles de decir las cosas profundas, con un tono ligero, que es mi especialidad, quizá a José Luis le guste menos, ¿no? Le gusta más decir las cosas profundas con un tono un poquito más profundo. Él es más bien cernudiano de pura cepa. Sí. Y yo la verdad es que no soy muy cernudiano, lo admiro, pero quiero decir que yo entiendo los reproches de José Luis desde su estética,
Pero yo pienso que se pueden decir las cosas más atroces, más terribles, y siempre con humor y con la sonrisa en los labios, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, humor. Esa es otra de las constantes de tu obra, otra de las líneas maestras. El juego, la pirueta, la broma, la burla, el sentido del humor, en definitiva, ¿no? Yo creo que es algo que no debe faltar, ¿no? Pero no solo en literatura, sino en las relaciones humanas y en todo, ¿no? Yo creo que las personas con las que me encuentro siempre más a disgustos son aquellas con las que no entablo una relación de humor, ¿no? Yo creo que es muy importante tener sentido del humor. Y eso, pues, a lo mejor me viene de familia, porque yo tuve un bisabuelo que fue un poeta bastante conocido en la época, Carlos Luis de Cuenca, que escribió poemas exclusivamente festivos, ¿no? Entonces, a lo mejor soy un poeta frustrado porque lo que me hubiera gustado de verdad es escribir poemas exclusivamente festivos. De modo que cuando habla de frivolidad, José Luis, se lo agradezco porque a mí es lo que más valoro de mi obra. Algún poema festivo hay aquí, el del perro Nicanor, por ejemplo, ¿no? Pero es patético también. Sí, bueno. Siempre es patético. ¿Sí? Es que el humor es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Buñuel, por ejemplo. Buñuel era un humorista en el sentido más absoluto de la palabra. Los grandes escritores de la época clásica, Shakespeare, tú no te has mondado de risa con alguna obra de Shakespeare, pero incluso en las tragedias tiene toques de humor. Me acuerdo en Macbeth, por ejemplo, aquella escena prodigiosa del portero, una escena claramente humorística. Yo creo que el humor siempre tiene que ir entreverado de elementos trágicos porque la vida es tragedia, pero la vida también es, digamos, mueca, de comicidad. Lo decía Rabelais al comienzo de su Gargantúa, lo que nos diferencia de los demás animales es la capacidad de reírnos. Otra constante de tu poesía sería lo narrativo, lo hemos mencionado también antes. Son poemas con argumento, son poemas, muchos de ellos, que parecen arrancar de algún suceso, de tu vida cotidiana o no, pero de algún suceso concreto. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el descubrimiento, en mi caso, de la poesía narrativa, que fue un descubrimiento relativamente tardío, mi primera producción poética es mucho más lírica, esa producción culturalista o más vanguardista o más surrealista era más desligada de lo que es un argumento, ¿no? Un plot. Y sin embargo, a partir de un determinado momento, yo que soy un lector de novelas verdaderamente compulsivo, sobre todo de novelas de género, pues se tenía que notar la capacidad del lector. Yo leo bastante más prosa que poesía, entonces eso tendría que transparentarse en mi actitud poética ante el hecho lírico, ¿no? Bueno, yo creo que todas estas cosas que estamos diciendo, Luis Alberto, además de otras consideraciones, se prestan a decir que tu poesía es extraordinariamente divertida. Yo, en fin, te lo aseguro, te lo digo de corazón, yo leo tus libros de poesía, bueno, pues con el mismo afán, Sí, lo ves sin esfuerzo, sin esfuerzo, me divierten, ¿no? Me alegran la vida, da gusto leerlo, ¿no? Pues te agradezco esa opinión y además yo la comparto en la medida en que a mí, cuando por ejemplo viene alguien que me dice, pues tú escribes y no sé cuánto, si no pertenece al mundo de la literatura, digo, pues no te importe leerme porque no soy aburrido, en la medida en que creo que es una poesía que está pensada para los lectores no habituales de poesía. Quiero decir, hay veces en que hay libros de poemas que nos exigen un esfuerzo. A mí me gustan los libros de poemas que se leen con una sonrisa, ¿no? y que se acaban, ¿no? Que no exigen un esfuerzo extraordinario por parte del lector, sino una complicidad, un guiño, ese tipo de cosas que resumen esa palabra que empleaba José Luis de frivolidad, ¿no? Frivolidad en el más alto sentido del término, ¿no? Bueno, y también, lógicamente, esa poesía tuya es meridianamente clara. Siempre he defendido la línea clara, incluso viene de José Luis también, de una reseña admirable que hizo en La Nueva España de Oviedo sobre mi poesía que se llamó Línea Clara. Y se lo tomé prestado, lo digo siempre, para definir lo que es mi poesía. Línea clara es un concepto que viene del cómic, del tebeo, sobre todo de la escuela franco-belga, que tiene en Hergé o en Jacobs sus máximos representantes. Es esa línea nítida y ese color absolutamente nítido también que completa o rellena todo lo que está rodeado por esa línea, ¿no? Línea clara. Incluso en una revista, nueva revista, he llevado a cabo una sección que se llama Poetas de Línea Clara, que tengo que reunir en un libro en cuanto tenga tiempo, en cuya sección lo que hago es pues dar una antología de los poetas que yo creo que han seguido esa línea clara, que es un concepto ya literario que se ha empleado incluso en algunos estudios sesudos universitarios, o sea que estoy encantado de haberlo implantado. Últimamente la publicidad se ha convertido en algo bastante hermético, no tan claro, hay anuncios muy difíciles de entender, aquí los tenemos.
Seguimos en negro sobre blanco, seguimos sobrevolando el territorio de la poesía en particular y de la literatura en general con el zoon politikon y homo lyricus conscientaseme el latín macarrónico Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto, lo último que te pregunto genérico, porque vamos a pasar enseguida a lo concreto, a tu poesía concreta, lo último que te pregunto genérico, abstracto, sobre tu poesía es algo que también dice Luis Muñoz, con mucho acierto en mi opinión, en el prólogo de Doble Filo. Dice que toda tu poesía trata siempre de los diálogos de la cultura con la vida y de la vida con la cultura. Completamente de acuerdo. Yo creo que en esta frontera que se ha establecido entre la cultura y la vida, de decir que cuanto más culto, pues menos vital eres o menos vives, cuanto más entre libros te encuentras, creo que es una falacia. Creo que si existe la literatura y si existen los libros es precisamente para enriquecernos vitalmente. Entonces, mi relación con la cultura ha sido extraordinariamente vital, biológica diríamos, y mi relación con la vida ha sido vista a través de la literatura como tantas personas letraheridos que lo que hemos visto la vida es a través de nuestras lecturas. Y eso ni es malo ni es bueno, es, como decía Guillermo Brown, me limito a constatar un hecho. Decíamos antes, Luis Alberto, que tu poesía es clara, línea clara, que la puede entender todo el mundo y que es una poesía divertida, una poesía asequible, una poesía que verdaderamente, además de otras cosas, entretiene. ¿Tú crees que eso tiene que ver con tu interés por lo que Andrés Amorós hace muchos años llamaba aliteraturas? La literatura de kiosco, el cómic, el tebeo, la novela popular en España. Aquí tengo estos dos libros aparecidos recientemente también, la novela popular en España, Doc Savage, como lo llamamos entonces, Rodeo, el Mallorquí, el Coyote, La Sombra, bien, La Sombra, el Encapuchado, La Antorcha, todo aquello, y tenemos también este otro Atlas Español de la Cultura Popular, de la historieta y su uso, 1873, año 2000. Tú, por cierto, tienes una de las mejores colecciones que se conocen de tebeos y de literatura popular. He coleccionado siempre muchos tebeos, y en literatura popular la verdad es que no he coleccionado, pero tengo muchas cosas, pero sí me gustaría ir coleccionando cosas como la Biblioteca Oro, de Editorial Molino, en la que tantas novelas maravillosas del género negro y de la novela policial y la novela aventuras nos legaron. Ahora, te digo que ese libro de la historieta y su uso de Jesús Cuadrado lleva un prólogo mío, Sí, y eso me gusta mucho resaltarlo porque la verdad es que siempre que he podido y desde donde he estado, he apoyado a la cultura popular. Me parece que es también otra falacia, lo mismo que es imposible distinguir cultura de vida, en mi caso y en el caso de todas las personas que nos dedicamos a la lectura como principal quehacer. Creo que también es otra falacia distinguir entre gran literatura y literatura popular. O sea, algunas de las páginas más memorables escritas en inglés en el siglo XX han sido escritas por Raymond Chandler o por Dashiell Hammett, por ejemplo. Y sin embargo, estos señores pasan por ser autores de literatura de género. Creo que es otra falacia distinguir entre gran cultura y cultura popular. La cultura es única y solo existe una cultura, y esa es indudablemente una cultura que abraza lo mismo a Shakespeare que a las novelas de Doc Savage. Bueno, y en esa incorporación de la vena y beta popular a tu literatura hay otro cauce que no hemos mencionado todavía, otro cauce poderoso, caudaloso, que es el cine. Tú tienes una gran erudición cinematográfica y el cine está continuamente presente en tus poemas. Absolutamente. ¿No? De hecho, incluso pues, se han hecho trabajos sobre el cine en mi poesía y creo que con bastante acierto. Yo creo que eso es cuestión generacional. Todos los que hemos nacido con posterioridad a 1896, que fue cuando se anuncia el pistoletazo de salida de esa gran aventura que es el cine, pues hemos tenido que vivir con el cine y de alguna manera alimentar nuestros sueños del cinematógrafo. Entonces, en ese sentido, no podía estar ausente el cine. El cine me fascina, sobre todo el gran cine norteamericano de los años clásicos, de los años 20, 30 y 40. Esas son mis décadas favoritas en el mundo del cine. ¿No es curiosa esta ambivalencia que se da en tu obra y en tu persona de interés extremo por una parte por lo muy popular y por otra parte tú te doctoraste en filología clásica y te doctoraste además con una tesis sobre un poeta helenístico perfectamente conocido en su casa a la hora de comer, Euforión de Calcis, ¿no? Un tipo fascinante, Euforión de Calcis. Es del Góngora. No te lo has inventado tú. No, porque no. Hay doctorandos que se han inventado a los escritores objetos de sus No, yo me he tesis. inventado cosas, porque tengo en Alianza, por ejemplo, una antología de poesía latina en que me he inventado varios poemas. Pero en el caso de Euforión de Calcis es un señor del siglo III a.C. que escribe poemas extraordinariamente herméticos, es una especie como de Góngora o de Mallarmé de la época helenística. Me costó Dios y ayuda
penetrar en el mundo de Euforión, pero estoy muy satisfecho de haberle dedicado años de mi vida a Euforión, porque es un poeta extraordinario. Y luego en lo vital, muy curioso, es un hombre que vivía de las mujeres, fundamentalmente de las viudas ricas. Entonces, pues él montó un tinglado de poeta hermético y exquisito, pues apoyado en esa especie de relación amorosa que tenía con las señoras mayores, ¿no? Y eso me fascinaba también de él. Bueno, y regresando a la literatura popular, tú escribiste un montón de canciones, 30 o 40 para Javier Gurruchaga. Eso fue canciones que procedían de un libro tuyo, La Caja de Plata, en cierto modo. Fue un azar, sí, porque resulta que Javier hizo la mili en San Sebastián con un íntimo amigo mío, Fernando González de Canales, me lo presentó, necesitaba letristas y en ese momento, yo tenía 29 años, pues me puse a la tarea de hacerle letras que luego resultaron extraordinariamente populares. Estoy hablando de Hola mi amor, yo soy el lobo, estoy hablando de Buble Buble, estoy hablando de Viaje con nosotros, canciones todas ellas que ya pertenecen casi al subconsciente de todos los españoles, ¿no? Y en ese sentido estoy muy contento también de haber trabajado para Javier, que es un personaje entrañable y fantástico. Y también te relacionaste en aquella época con Eduardo Aro Ibars. También Acaban porque de Eduardo... aparecer, por cierto, sus poesías completas ahora, a título Con póstumo. Eduardo era difícil relacionarse, era un hombre muy complejo, pero sí tuve relación con él, porque además Eduardo fue el letrista anterior de Gurruchaga. Luego después también hizo alguna letra, poco antes de morir. Pero Eduardo era un personaje muy desamparado y muy interesante, sí. Luis Alberto, yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando se entrevista a un poeta es ir leyendo algunos de sus poemas y comentándolos. Totalmente con de acuerdo. el autor no podemos hacer esto con los prosistas, pero afortunadamente sí podemos hacerlo con los poetas. Yo tengo aquí, como verás, muchos post-it metidos en tus obras completas. Hasta donde lleguemos, llegamos, ¿no? Esto de los posit me recuerda también al presidente del gobierno, que también hace lo mismo con los libros de versos, si te fijas. Sí, sí, lo sé, Lo lo sé. conoces perfectamente. Bueno, al final voy a leer un poema tuyo que también tiene su propio post-it, que al parecer le gusta mucho al presidente del gobierno, el de los libros, ¿no? En los libros. Bueno, el primer post-it que tengo aquí pegado con un rotulillo que dice haiku, se refiere a este poema: talle de viento, un jazmín se desploma, el llanto del agua. Eso efectivamente es un haiku. Es un haiku, lo que pasa es un haiku que, vamos a ver, todavía no tiene el ritmo que luego... Yo he escrito muchos haikus, últimamente también he publicado algunos en una revista de Almería. Me gusta mucho el género y se lo dediqué a Geoffrey Rudel, que es un poeta fabuloso de la Provenza medieval. Uno de los momentos más mágicos de la literatura universal es la Provenza de los siglos XII y XIII, ¿no? Siempre me ha fascinado esa poesía extraordinariamente sofisticada y a la vez muy vital y muy humana. Y quise resumir la vida de Geoffrey Rudel en esos 3 versos, ¿no? Este señor tuvo una historia amorosa, se enamoró de lejos, como se enamoraba entonces la gente, el amor de Logne, el amor lejano, de la princesa de Trípoli. Hizo una expedición por el Mediterráneo para conocerla y llegó muerto a las costas de Libia, donde la princesa de Trípoli recogió su último aliento. Y esas cosas pues están reflejadas en esos 3 versos que, como ves, son más bien de mi etapa hermética. Tengo aquí otro segundo post-it que dice Roberto Alcázar. No voy a leer este poema porque es muy largo. Es muy largo. El crepúsculo sorprende a Roberto Alcázar en Charlotte Amalie. Pero Roberto Alcázar, hablábamos de los tebeos antes, es uno de los raros ejemplos de un personaje de tebeo de aventuras genuinamente español, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Te lo digo porque en aquello, el hombre enmascarado, Tarzán, todos ellos son Mandrake o material Mandrake, americano. Era material americano. Material americano. No, en Jorge el caso, Fernando, ¿no? Jorge Fernando, claro, por supuesto, es material americano también. En cambio, Roberto Alcázar era genuinamente español. Genuinamente español. ¿Y Pedrín? Y Pedrín también, Pedrín Fernández, que se llamaba Fernández, era español. Es una criatura creada por Bañó, un dibujante de la Escuela Valenciana, me parece que fue en el año 40, pero me pueden corregir, aquí en tu programa hay gente que sabe mucho de Luis tebeos, Conde. por ejemplo. Entonces creo que fue en el año 40 cuando salió a la luz, primero con un dibujo muy desmañado, después adquirió una especie de manierismo, siempre precario, no fue un gran dibujante. Pero era muy fascinante eso de que en la España de posguerra hubiera un detective que siempre estuviera fuera de España. Yo creo recordar que de los 1000 y pico cuadernos de la serie en España debieron ocurrir 2 o 3 solo. Recuerdo uno que se titulaba En un cortijo andaluz. Pero realmente siempre estaba fuera. Eso nos daba un glamour cosmopolita a los españoles formidable. Y además esa ambigüedad que existía entre el detective de 35 años y el joven ayudante Rubito de 15... pues probablemente en la ambigüedad de la adolescencia también interesaba a sus lectores.
Hay fases de Roberto Alcázar formidables, y eso de Luis Conde estará de acuerdo seguro conmigo, que son fundamentalmente los cuadernos dedicados al hombre diabólico. Oye, Luis Los Alberto, Vintus, que era un trasunto de la sombra. estaba buscando ahora aquí en el Atlas de la historieta y su uso a Roberto Alcázar y no viene. No, vendrá en Roberto, en la R. Porque es que viene por la R. En la R, porque al ser serie tiene que venir, no viene alfabetizado en Alcázar. Ahí vendrá, por ejemplo, su dibujante, Bañó con V. Pero en cambio tendrá que venir en Roberto Alcázar. Roberto Alcázar y Pelín es uno de los cómics más míticos de nuestra infancia y de nuestra historia tebeística, junto al Guerrero Antifaz. A mí son los dos tebeos que más están en mi subconsciente. Hablábamos antes de Farewell, ese poema maravilloso de Neruda. Hablábamos también de que tú has titulado uno de tus poemas más breve así. El poema brevemente dice: entre las ramas de tu cuerpo no puedo ver el mar, amor. Palomas y abedules, embarcar de grumete en un barco negrero con el alba. Luis Alberto, hay muchas mujeres en este libro. Plural ha sido la celeste historia de tu corazón, ¿no? Pues la verdad es que sí, y eso que yo soy una persona fundamentalmente monógama, pero la verdad es que la vida pues siempre, como decía alguien, pues una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que luego resulta. Pero ese poema es una apología de la aventura, si te fijas, ¿no? Claro, el sueño Realmente, de eso sí, embarcarse. ahí está a la Stevenson, del por alba. ejemplo, Stevenson, fundamental. Está Jim Hawkins, yo creo que está Jim Hawkins en ese poema. Porque además el ambiente, no sé por qué, yo lo veo como muy británico, ¿no? Yo veo que es embarcarse en un barco que sale de Bristol, seguro, ¿no? Por lo menos yo ¿De pienso... Bristol? Yo creo que sí, que sale de Bristol ese barco. Ahora nos vamos a otros ámbitos, otras voces. Cavafis. Un poema que se llama Agag de Amalek y que dice: Agag, rey de Amalek, fuerte guerrero, recién vencido y perdonado, dijo para sí, arrodillando las palabras, como quien rinde culto a la derrota. Arrodillando las palabras es una metáfora hermosísima, Luis Alberto. Lo agradezco, Fernando. Se alejó la amargura de la muerte. Poco tiempo después, la daga curva de Samuel trazaría en sus costados el signo de la cólera divina, profuso manantial de sangre noble. Y del brillo inmortal de aquella frase, solemne funeral de la esperanza y de la fe, no quedarán destellos en las antologías. Todo es humo. He dicho Cavafis, ¿he dicho bien? Has dicho bien, has dicho bien. Es un Cavafis traspasado al verso endecasílabo, que a mí cada vez me interesa más que los contenidos sean contemporáneos o modernos, pero que en cambio las formas sean las clásicas. Yo soy una persona educada fundamentalmente en el siglo de oro, en el oído del siglo de oro, y me sorprende de una manera muy negativa ver cómo se publican libros de poesía escritos en endecasílabos que no lo son, que son secuencias de 11 sílabas en prosa. Y es una cosa lamentable. Deberíamos todos leer mucho más a nuestros poetas del siglo de oro. Hay una relación entre la poesía italiana y el endecasílabo, la poesía francesa y el alejandrino, y la poesía española y el octosílabo, como si fueran medidas diferentes de, en fin, de la manera de entender la poesía del pueblo, ¿no? Es cierto, porque tenemos el romancero, esa gran creación colectiva, que abona el octosílabo, y tenemos también a García Lorca, digamos, sacralizándolo con su romancero gitano. Sin embargo, la poesía española ha tenido grandísimos cultivadores del endecasílabo y también grandísimos cultivadores del alejandrino. Fíjate, por ejemplo, Rubén. Rubén. Otro poema, de y por Manuel Machado. Ese es muy largo. Sí, es muy largo y por supuesto no lo voy a leer, Luis Alberto, pero sí quiero hablar un poco de Antonio Machado y Manuel Machado, porque es que ahí se produjo una especie de dicotomía absurda entre las dos Españas, por las cuales, si tú eras de izquierda tenía que gustarte Antonio Machado, y si tú eras de derechas tenía que gustarte Manuel Machado. Luego llegasteis vosotros, los culturalistas, los de la generación, en fin, Carnero, tú, etcétera, y recuperasteis a Manuel Machado. Recuperasteis la palabra poética como palabra bella en sí misma, ¿no? Un grandísimo poeta. Yo creo cada vez más que los dos eran grandes poetas. El otro día leyendo, por ejemplo, en mis 100 mejores poesías de la lengua castellana, que tengo publicados en Espasa Calpe, en Austral, releyéndolo con mi mujer, los dos autorretratos. Bueno, Manuel hizo varios, pero el famoso, el de mi infancia, son recuerdos, de Antonio, y el otro, el de soy de la tierra mora, vieja amiga del sol. Me gustó más el de Antonio, fíjate. Yo no sé si es que me estoy haciendo mayor. Manuel siempre lo he defendido muchísimo. Nunca jamás he entrado en el lío de que si te gusta Manuel no te puede gustar Antonio. A mí me ha gustado muchísimo Manuel. Tiene esa frivolidad de la que hablaba antes José Luis y que está también en mi poesía, pero me doy cuenta de que Antonio es prodigioso también. Son los dos buenísimos, pero si tuviera que decirme hoy
a mi edad y en este momento por uno, diría que es más grande todavía Antonio que Manuel. Nocturno. Apagaste las luces y encendiste la noche. Cerraste las ventanas y abriste tu vestido. Olía a flor mojada. Desde un país sin límites me miraban tus ojos en la sombra infinita. ¿Y a qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados? ¿Qué invisible temblor de cristales de fuego agitaba la seda lunar de tus pupilas? Recamaste la almohada con hilos de azabache. Tejiste sobre el sueño un velo de blancura. Eras la rosa pálida tiñéndose de rojo, la rosa del veneno que devuelve la vida. La blusa, el abanico, una pluma violeta, el broche con la perla y el diamante en el pecho. Todo abierto y en paz, transparente y oscuro, sin dolor, navegando rumbo a tus manos frías. Modernismo Rubén. Rubén y Juan Ramón. Bueno, modernismo también. Digo, modernismo, por supuesto. Es un error también pensar que Juan Ramón es una superación del modernismo. Lo que es Juan Ramón es llevar el modernismo a la más alta poesía probablemente escrita en castellano en el siglo XX. Ese poema surgió como un homenaje a Juan Ramón. Y la verdad es que es un poema que, como también tiene una peripecia biográfica muy intensa, me sigue emocionando. Ahora cuando te lo he oído recitar, que por cierto lo has hecho muy bien, me he emocionado. Casi ninguno de los personajes existe ya, o pertenece ya al pasado. Bueno, eso lo dices también a lo largo del libro hablando de tus amigos. La presencia de los amigos es muy importante en toda tu obra y hablas de los amigos, de muchos de ellos como, en fin, como cosa del pasado. Pues claro, porque también las generaciones a las que pertenecemos, Fernando, tú eres un poco mayor que yo, pero las generaciones a las que pertenecemos nos hemos dejado muchos amigos, ya no solo por edad, sino porque hubo un momento muy duro. Los años 80 fueron años terribles en los que se coqueteó con ciertas sustancias que, por ejemplo, parecía que no eran, diríamos, dañinas y que luego resultaron extraordinariamente dañinas. Y nos han ido Ibar, sin ir más lejos. Claro, Ibar, sin ir más lejos. Se nos han quedado mucha gente en el camino. Y eso es una cosa en la que debemos meditar. Nos vamos a morir todos, pero en cualquier caso es una pena que nos muramos antes de tiempo, ¿no? El comienzo de Aullido, de Allen Ginsberg, ¿no? He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos, en fin. Sí, señor. Ginsberg es otro de los personajes en los que nos hemos forjado. Serie Negra, título de un libro de poemas, incluido naturalmente aquí, y son poemas que a menudo tienen una sorpresa final, como en las novelas de la Serie Negra, ¿no? Como en las novelas policíacas, ¿eh? Por ejemplo, tengo aquí un poemilla que dice Agredida. Bébase esto, póngase un vestido. Siento mucho no haber llegado a tiempo. Se duchará más tarde. Ahora saldremos. No se toque la cara. No pregunte nada. ¿Tiene la llave de su armario? Gracias. Servirá este. Es amarillo. ¿Le duelen las heridas? Otro trago. No hay tiempo que perder. ¿Puede andar sola? Vámonos. Pasará, se lo aseguro. Efectivamente, hay una mujer siempre presente en la Serie Negra, que es una mujer absolutamente entrevista en la literatura y trasladada también al plano de lo real. Y aquí lo que se cuenta, pues es lo que dice el poema, una mujer que ha tenido una agresión por parte de algunos malvados, y llega el detective, ¿no? Y entonces intenta consolarla. Y a veces aparece el marido. El marido siempre en el aparece. poema Casada, ¿no? Y volverán heridas y reproches, y la herida del hombro. No, y volverán... y volverán dudas y reproches y la herida del hombre y su marido. Y su marido, sí. ¿Tú te acuerdas de todos tus poemas de memoria, Luis Alberto? De muchos sí, de muchos sí. ¿Tú trabajas mucho? ¿Reescribes y reescribes? Más que reescribir, lo que hago es, entre los amigos siempre, por ejemplo, que son muchos de ellos poetas, nos leemos poemas continuamente. Entonces, una manera de pasar una tarde, o lo que sé yo, una velada, es leyendo poemas. Y entonces por eso me los sé de memoria, porque los he repetido muchas veces ante audiencias siempre amicales, ¿no? Entonces por eso me los sé de memoria muchas veces. Bueno, yo creo que quizá es en el tema amoroso donde tú alcanzas tu do de pecho, tu registro más alto. Yo estoy de acuerdo contigo también, sí. Aquí tengo este poema espléndido, verdaderamente, no resisto la tentación de leerlo, que dice Soneto del amor atómico. Hablábamos antes de endecasílabos. Has minado la selva de mi pecho, le has dado fuego a todos mis olvidos. Has llenado de muertos y de heridos el pacífico reino de mi lecho. Te has subido a la lámpara del techo para bombardearme los sentidos. Has vertido explosión en mis oídos con tu voz nuclear siempre al acecho. No más fisión, amor, no más ojivas ni más misiles en mi dormitorio. Cesen con tu victoria los enojos. Me rindo, tú has ganado. Mientras vivas no alcanzarás un triunfo tan notorio. Me has volado la mente con tus ojos.
Es un soneto absolutamente clásico, incluso al estilo de lo que, por ejemplo, Lope... Quevedo, Lope. Fundamentalmente, Lope. Para mí, mi modelo del siglo de oro es Lope, más que Quevedo o Góngora. Lope es mi modelo, porque es una poesía más línea clara. Lope tiene muchos poemas. A Amarilis, cuando se pinchó en un dedo con una aguja. A Lisi, porque llevaba un vestido de flores, no sé cuánto. Ese tipo de... la anécdota, ¿no? El captar el momento. Como decía Fausto en Fausto, sí, digo bien, en la obra homónima de Goethe, ¿no? Captura el momento, es tan bello. Pues eso está mucho en el siglo de oro y sobre todo en Lope. Y lo que intento ahí es una sensación que tuve con una determinada mujer de que realmente me estaba haciendo la guerra y la guerra nuclear y había que defenderse de ella y realmente eran sus ojos los que eran aquellos misiles que apuntaban al corazón del mal, que en este caso era yo, ¿no? Hablábamos también de octosílabos, ritmo por antonomasia de la poesía popular española, a menudo mezclada con pentasílabos, ¿no? Y tú tienes aquí un perfecto ejemplo de humor, de poesía urbana y de mezcla de heptasílabos, de pentasílabos. Eso, las seguidillas estas. Estás hablando del chapero. Estoy hablando del chapero. Qué bien que lo sabes. Tú, Cristina, durmiendo, yo trabajando. Tú en misa con tus padres, yo hecho pedazos. Qué desespero. Tan guapa tú, Cristina, yo de chapero. Ay, quién pudiera, amiga, ay, quién, amante, escapar de la calle del almirante. Soy muy ochentas, ¿no? Sí. Yo creo que mi poesía también es muy ochentas. Bueno, me salto este también. No, es que este es muy bonito, no me lo salto, Luis Alberto. Sol de la vida. Y es muy breve. Sol de la vida. El que hizo al hombre de la pura nada. El que deshiela ríos y abre flores. El que alumbra y calienta tu camino. El que dora la piel de las muchachas. El que anuncia la muerte de la noche. El que nunca se pone en tus dominios. Es un canto al sol. Yo que nunca he sido muy partidario de tomar el sol en las playas, sin embargo, ahí me permití ese canto al sol. Como si lo hubiera escrito Akenatón, no poco menos. Akenatón, poco menos. El himno al sol. Más Cavafis en esta caída de Bizancio en poder de los godos, 380. Sí, mucho Cavafis. Es que Cavafis es otro de los grandes maestros de nuestra generación. Yo creo que los grandes maestros de nuestra generación son, uno de ellos indiscutible, Borges. Borges nos ha dado la disciplina del poema cerrado, el poema bien construido, y Cavafis nos ha dado también esa dimensión de la meditación sobre la historia y de, digamos, la íntima relación que existe entre la historia y tu propia vida, ¿no? Bueno, Cavafis es un poeta que nos ha marcado especialmente a los españoles. Yo acabo de estar en Alejandría, hace una semana estaba en Alejandría, le pedí a mi guía que me llevara a la casa de Cavafis, que quedan 2 habitaciones tal como él las dejó, y me comentaba, las únicas personas que vienen a Alejandría y me piden ir a la casa de Cavafis son los españoles. Los españoles. ¿Por qué crees tú que se ha producido ese fenómeno tan curioso? No me lo explico, el hecho de que, por ejemplo, también Borges ha influido más en la poesía española que en la poesía argentina. Sí. No cabe la menor duda, son esos trasvases que ocurren. Hoffmann, por ejemplo, era alemán, pero Hoffmann no deja descendencia en Alemania y, sin embargo, en Francia, pues todos los Mérimée, los Gautier, los Villiers, todos estos vienen de Hoffmann. Son cosas que pasan. La literatura no es nunca literatura española, literatura griega, literatura alemana, es literatura universal. Luis Alberto, tienes aquí un poema dedicado a la Venus de Willendorf y creo que tienes encima de tu mesa de despacho en el Ministerio de Cultura. En el Ministerio tengo la Venus del Spug. En mi casa tengo la Venus de Willendorf, porque es que no quería tener 2. Entonces, la gordita, bueno, todas son gorditas, pero la esteatopigia total es la de Willendorf que tengo en mi casa, escala 1-1. Pero la del Spug, que es esteatopigia en el sentido de que tiene un inmenso trasero y una gran barriga, pero luego, en cambio, es estilizada la del Spug, la tengo en la mesa de despacho de mi oficina. Los amigos, decíamos, final de un poema terrible, ¿eh? De todos aquellos amigos que poblaron conmigo el mundo, solo me quedan sílabos. Claro, porque eso es un poco, los que nos gusta la literatura realmente tenemos el consuelo de la belleza que transmite la poesía y entonces pues se fueron, pero por lo menos me han quedado esos eneasílabos que curiosamente es el vehículo que empleo para escribir el poema. Luis Alberto, ¿de verdad te gusta más Marcel Schwab que Marcel Proust? Vaya por delante que a mí sí. Mira, yo tendría que ser ahora políticamente correcto porque como estoy en política, tú me has definido como zoon político, cosa que me divierte mucho. Bueno, pero también como homo líricus. Como líricus. Has fundido ahí mi profesión de latinista y helenista, ¿no? Has hablado en griego y en latín. Sí. Bueno, pero a lo que vamos con Schwab y Proust. Absolutamente sí, me interesa mucho más Marcel Schwab que Marcel Proust.
Es una locura, pero es así. Advertencia al lector. Oyendo a Dinah Washington, son las 10 de la noche de un 23 de octubre, se me ocurre decirle al presunto lector de mi literatura que procure evitarla como se evita a un huésped molesto, un erudito, una rata en el baño, y que si por alguna razón que se me escapa quiere seguir leyendo, que entienda lo que lee como lo que es, un grito o un susurro de angustia y soledad. Sorprende de repente esta confesión. Hombre, lo que quiero de ¿Hay algún que modo... tomársela en serio? Yo creo que sí, porque date cuenta de una cosa que siempre se habla de mi poesía como poesía frívola. Yo ahí lo que propongo al lector es que lea mi poesía, incluso la más humorística, desde esa vertiente, que es un homenaje a Bergman también, y eso que Bergman no me gusta nada, pero cuando digo los gritos y susurros, ¿no te acuerdas? Sí, que sí, claro, la película aquella. Es una broma con Bergman al final. Hasta en el momento más dramático empleo una broma culturalista. Pero yo creo que sí, que mi poesía es como todas las poesías, digamos, líricas que se han escrito en el mundo, aunque tengan contenido narrativo, son un grito de angustia y soledad. Si fuéramos felices, que es absolutamente imposible que lo seamos, puesto que en la naturaleza humana está absolutamente, digamos, evitada la felicidad, pues no escribiríamos. Entonces yo creo que sí, que hay que leer mi poesía en esa clave. Luis Alberto, no ya al poeta, al zoón politicón. Te quita tiempo la política, te aburre la política. Muchísimo Esas interminables reuniones y Muchísimo reuniones tiempo. y Bueno, de reuniones. hecho, has visto que he fumado. Yo no he fumado en mi vida hasta que entré en política. Quiero decir, no he necesitado fumar y sin embargo ahora esas interminables reuniones hacen que fume. Y entonces en una reunión tan maravillosa y tan entrañable y relajada y distendida como esta, pues también ya tengo el vicio de fumar. Pero la política es dura. Lo que pasa es que también tiene cosas bonitas, hay realizaciones que te complacen. Yo, por ejemplo, estoy muy contento del complejo Altamira, que se ha hecho en mi época y que lo he auspiciado yo y que se ha hecho quizá por el impulso que yo le he dado. Esas cosas quedan. Luego, cuando esto acabe, esta pesadilla, con algunos momentos de buen sueño, cuando acabe, pues yo podré ir a Altamira y estaré contento. Quiero decir, hay cosas positivas en la política. Y luego siempre está esa especie de apreciación que yo creo que muchos políticos se han hecho a lo largo de la historia, y es, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, pues quiero decir, alguien tiene que hacerlo. ¿Vas a seguir en esa brecha dentro de 2 años? No, mi idea es volver a la vida intelectual y cultural y que esto sea simplemente un hiato, ¿no? Esa es mi idea. Tú has dicho alguna vez con ironía que caminar por el lado conservador de la calle es tu forma de aplicar el escepticismo. Siempre he pensado con Borges que si uno es escéptico, y yo soy un escéptico militante, lo he sido siempre, tiene que caminar por el lado conservador de la calle. No nos gustan muchísimas cosas a los escépticos, nos disgustan incluso muchísimas cosas del pensamiento conservador, no cabe la menor duda, pero es más nuestro el lado conservador de la calle que el otro. Tú te llevas bien con todo el mundo, tienes amigos en todas partes, parece como si la política no te hubiera pasado su dura cuenta. No, ha habido cuentas que me han acusado de cosas muy feas y la verdad es que si no hubiera sido político jamás me hubieran acusado de esas insensateces de las que me acusaron. No, siempre pasa factura, pero uno tiene que estar verdaderamente en su tarea y no debe sentir el más mínimo escalofrío por los ataques que le dirijan. Va con el sueldo, que por cierto tampoco es un sueldo maravilloso, como todo el mundo sabe. He dicho amigo de todos, pero ¿más amigo de la verdad? Yo creo que la búsqueda de la verdad... Yo tengo un poema ahí que no sé si tendrás entre tus post-its que se llama La verdad. Yo no sé lo que es la verdad, pero hay que buscarla. Pero indudablemente tampoco creo que deba manejarse demasiado ese concepto porque al final, si se maneja con exceso, conduce a los fundamentalismos, ¿no? Terenzi, que acaba de publicar una novela, El arpista ciego, dice que la modestia es una horterada. Tú en 1998 publicaste una antología, las 100 mejores poesías de la lengua castellana. ¿Colocarías en una antología de la poesía castellana alguno de tus poemas? En una que firmara yo, no. Quiero decir, lo que pasa es que a mí, como mi poesía me divierte, como me divierten las poesías, diríamos, inscritas en ese libro, las 100 mejores que yo, digamos, elegí, pues si lo firmara otro, intentaría hacer lobby para que metiera algún poema mío, ¿cómo no? Claro. Luis Alberto, ¿sigues sin cuartear el lomo de los libros? Pues la verdad es que en alguna ocasión percibo que hay algún lomo cuarteado. Recuerdo que traduje la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth, que es donde aparece el rey Arturo por vez primera, y tuve que trabajar sobre una edición de Edmond Fagal del año 29,
Y he comprobado hace poco en mi librería que está un poco cuarteado el lomo de ese libro, por ejemplo. Mira lo cuarteado que está el lomo de este libro. Yo supongo que eso le debe agradar a un autor porque demuestra que su libro No, ha eso sido demuestra minuciosamente leído. que te lo has leído, pero por un lado me agrada y me llena de satisfacción, por otro lado me da un poquitín de, ¿sabes? Porque como soy tan histérico y tan neurótico con el tema de los libros, creo que se podría haber leído Evitado, también sin abrirlo tanto. Luis Alberto de Cuenca, poeta. Y como siempre que entrevisto a un poeta, leeré a modo de despedida dos de sus poemas. Uno es de amor o quizá de desamor, muy breve, y dice: Mujeres, está dedicado a Fernando Belver. Mira que las deseo y qué poco me gustan. El otro también es de amor, en este caso compartido con la inmensa minoría, está dedicado a los libros, o sea, a negro sobre blanco, y dice: ¿qué sería de mí sin vosotros? Tiranos y a la vez embajadores de la imaginación, verdugos del deseo y al mismo tiempo mensajeros suyos. Libros llenos de cosas deplorables y de cosas sublimes, a los que odiar o por los que morir. Poeta, gracias. Muchísimas gracias. Secretario de Estado, suerte y vista. Gracias también a todos ustedes. Lean poesía y prosa. Buenas noches. Hazme lo que sabes que me gusta que me hagas. Y luego más abajo hay una estrofa en la cual tú hurtas palabras al lector, las dejas literalmente en blanco. Me hablas de cosas de mayores, tuve que engullirte en mi cabeza, luego comenzamos a... Ahí hay un blanco, un hueco, y me hiciste... Ahí hay otro blanco, otro hueco, y me pusiste el... Ahí hay otro blanco, otro hueco, como si fuese una... Y hay otro blanco, otro hueco. Bueno, son huecos muy fáciles de rellenar por el lector, ¿no? Son crucigramas muy sencillos. Al gusto del consumidor. Todo eso esos versos que comentas, se trataba un poco siempre del lenguaje de la sugerencia, ¿no? Que era lo que yo quería, buscar un lector activo, del que tanto se habla, ¿no? Que rellenara los huecos, que hazme lo que sabes que me gusta que me hagas, que él lo supliera, esas elipsis, y las rellenara a su gusto. Y ya cuando ya quise llegar al máximo fue cuando ya dije, bueno, voy a dejar los huecos en blanco y que sea él el que rellene y ya está. Bueno, Blanca es mujer silenciosa, oculta, escondida. Tú eres todo lo contrario. Tú tienes una actividad frenética no solo a la hora de escribir poemas, sino también a la hora, no sé, de organizar, de animar todo el cotarro literario y especialmente el cotarro poético gallego. Eres secretaria general, por ejemplo, de la Asociación de Escritores Gallegos. Sí. Y has tenido un programa de televisión, Mercuria, Sí, en el que hablabas de las vanguardias artísticas gallegas. La dinamización cultural me interesa mucho, ¿no? En mover las cosas. Como la poesía siempre va a ser minoritaria y esto va a ser así, y está muy bien que sea así, pero dar la oportunidad a la gente de que se acerque me parece importante. Me parece que intentar crear nuevos públicos, ir a nuevos ámbitos. Me interesan los experimentos así intergenéricos, mezclar la poesía con otras artes, como la música, como la plástica también. Y luego la poesía también está, para mi gusto, muy cercana a la comunicación general y, como no, a la comunicación mediática. Y por eso por esa vía me lancé a los medios, pues a través de un lenguaje, no por supuesto periodístico, ni así lo pretendía, pero sí más cercano a la lírica. Pero, sin embargo, esa dinamización de la vida cultural, la expresión es tuya, a la que te acabas de referir, era a lo que Juan Benet llamaba cultura de la cultura, en tono, digamos, despreciativo, en tono peyorativo, diciendo eso no es cultura, eso es, no sé, espumilla, fanfarria. Bueno, pero como bien dice Vicente Molina, nosotros no solo queremos el oro y el oropel, ¿no? ¿Tú también quieres el oro y el oropel? Claro, no está mal. La difusión siempre está bien, o sea, después cada uno hará su introspección en esas vías, pero ponerlas al alcance de la mano de la gente no está mal, llama la atención. Pero a ti no parece gustarte mucho el oropel, Blanca. Es que me he quedado muerta cuando has dicho que yo soy silenciosa, porque soy una charlatana de primera magnitud. ¿Sí? Entonces, otra cosa es que, pues, ¿por qué no estoy en los asuntos literarios? Pues porque vivo en La Coruña, y en La Coruña los asuntos literarios son en gallego, y entonces como yo mi lengua materna, como decía Torrente, con el ferrolano es el coruñés, es un idioma que no comprendo. Me dan un lío con el lonte, Yoshi y todo eso. Pero bueno, no le quitemos tiempo a Yolanda. Yolanda, el día que yo te conocí fue en Santiago de Compostela. Yo me había trasladado, fue en octubre de hace un par de años, año y medio. Yo me había trasladado allí para hacer precisamente 2 episodios de Negro sobre Blanco, uno con Méndez Ferrín. Maravilloso. Y fue, lo viste aquel programa. Maravilloso. Fue cuando te conocí y tú estabas
animando una vez más un grupo de poetas. Estabas el lunes ahí y yo, a lo mejor me engaña la memoria y es wishful thinking, pero yo creo recordar que la mayor parte de los poetas que te rodeaban no eran poetas de sexo masculino, sino eran femenino. poetos, no eran poetos, eran poetas. Eran casi todo mujeres, ¿no? Es que sí que es cierta, aquí se ha hablado mucho en la literatura gallega de la eclosión de mujeres en la última generación y es un hecho, la verdad que es un hecho, aunque quizá, hombre, es esperable también porque la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la sociedad pues es un hecho también y no podía ser menos la literatura, ¿no? Quizá sea más notorio precisamente por contraste con las anteriores generaciones, que casualmente había muy pocas mujeres, y por contraste quizá con el caso en castellano, que no hay un fenómeno tan así de eclosión de mujeres como se está dando ahora. Sí, pero es que en el caso gallego es muchísimo más exagerado, No, porque, Blanca. hombre, yo solamente recuerdo lo de las diosas blancas. De Ramón Sí, Buenaventura, aquella antología de mujeres. que está diciendo poetas. la madre. Sí, pero a lo mejor después en las capillas literarias así en Ahora, eso castellano. sí, hay una marginación total, porque yo veo muchísimas antologías donde no aparece ninguna mujer o aparece una. Claro, de eso se pero trata. eso es por parte de los antólogos y de los poetas hombres, que no permiten el paso, ¿eh? Claro. En cambio aquí no, o sea, en la literatura gallega sí que es un hecho, o sea, eclosión. Lo que pasa es que se ha entusiasmado un poco los media con el fenómeno y lo ha tomado así un poco porque mediáticamente Esto mismo interesaba. pasó en castellano en los años 80, 85, Sí, un poco más. con las diosas blancas, exactamente igual. Un poco más. Aquí tenemos un grueso volumen que has traído tú, debe estar recién salido, yo no lo conocía. Por la que se curiosidad titula de que- Mujeres de carne y verso, edición de Manuel Francisco Reina, está publicado por la Esfera de los Libros, Sí. y es una antología poética femenina en lengua española del siglo XX, y es realmente muy grueso. Sí. Bueno, hay de todo, también hay poetas hispanoamericanas que me interesan mucho. ¿Estáis las dos? Sí. Estamos las dos Dos compartiendo. últimas preguntas. Las dos para las dos, y las dos preguntas un poquito difíciles. Erra Pound decía que la poesía es gnosis, gnosis sin A, ¿eh? Que la Ya. poesía es conocimiento, tentativa de conocimiento. ¿Lo es? ¿Estáis de acuerdo con Erra Pound? Yo sí, yo creo A que diferencia de otros géneros literarios. es una forma de conocimiento, también de expresión, de comunicación, pero de conocimiento de lo propio como ejemplo del otro, porque yo soy el otro también. Sí que la concibo desde ese punto de vista también. Sí. ¿Y para ti? Pues yo te lo he contestado al principio de mi intervención, cuando te he dicho que leyeras el primer poema que termina diciendo te desconoces, porque es el arranque de un camino, y yo creo que sí, que primero para el conócete a ti mismo, que decían los atenienses, que es fundamental, y desde ahí, porque llegas a puntos que no puedes llegar por otras vías. Ujú. No hay otra vía de Es un acceso que no conocimiento sea esa. que no es racional, pero que se hace por otros mecanismos. La otra pregunta difícil tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado con la oscuridad. Tú también pareces concederle mucha importancia, igual que Blanca, al adjetivo oscuro. Tú lo escribes con B, Sí. obscuro, y esa B la escribes también con mayúscula. No sé si por alusión a la belleza, por alusión a lo bonito. En cualquier caso, la pregunta es la siguiente. Se lo tenía que haber preguntado antes a Blanca, ahora os formulo la pregunta a las dos. Pero hay un versito muy breve, un poemita muy breve de Antonio Machado que me gusta mucho y que dice: oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. ¿Qué te parece ese poema? Sí, muy revelador de todo lo que se trata. Se trata de que lo oscuro es lo misterioso y es lo sugerente, y entonces ahí es donde entra ese lector activo del que yo hablaba, que esa oscuridad tira de la inteligencia del lector. Tira de ella. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que también entra la transparencia. Sí, no solo la oscuridad. Ya antes te he enseñado la cita esa de Mallarmé. No sé si... a veces oscurecemos las cosas, y sobre todo en la primera juventud. Al contrario, como dice Machado, para que nadie las entienda. Dice, me pediste este asunto demasiado pronto y no tuve tiempo de ser oscuro. Para ser oscuro hay que tomarse un tiempo. Pero yo creo que a mí, por ejemplo, la poesía que más me conmueve en este momento, que son las odas de Neruda, que me parece un canto a la vida maravilloso, pues la oda a la magnolia o la oda al jabón. Entonces, esos son de una claridad y sin embargo son irresistibles, porque el misterio no reside en pintar las cosas de negro, está más allá de la tinta, está más allá de la tinta.
Consiste en la combinación de... Bueno, no sé. Estaba pensando, Blanca, en la Oda a la Cruz del Sur, añadiendo La turista, que es uno de los más hermosos Es que poemas de son amor unos que yo he poemas. leído, ¿no? Yolanda, ibas a leer para terminar la conversación un fragmento de un poema tuyo. Sí, gracias. Pero eu, filla das miñas fillas, hei desmantelar a golpe de deslumbramentos esta ciega militancia dunha Yolanda emigrante de min. Eu, a soberana estéril, a por desgracia egoísta. Debo tasar a dose exacta de memoria e esquezo. O que interesa son os meus pasos, como un bosque de símbolos do que a miña ignorancia é significativa. Moito deixarse a pel, pero eu non quixen aprender a chegar. Xardín exiguo, vento pechado de mans, infinita cuadrícula. Renuncio ao lugar do alento. Quero aprender a sair. Yolanda Castaño. Yolanda Castaño y fin de esta entrega de Negro sobre Blanco, dedicada a la poesía, al misterio de la poesía, a su embrujo y al embrujo y el misterio de las dos poetas gallegas que hoy nos han acompañado. Ya saben ustedes que antes de Yolanda intervino y lo hizo a fondo Blanca Andreu. Su último libro es este, La tierra transparente, Sial. Y el último libro de Yolanda Castaño, ya lo hemos dicho, se titula Libro de la egoísta o Libro da egoísta. Va a aparecer enseguida en Galaxia, no tenemos todavía aquí esa edición, la tenemos en el original. Léanlos y vuelen o buceen. La poesía, que es gnosis, que es apuesta y tentativa de conocimiento, puede leerse siempre en doble clave, la del universo y la de nuestro yo profundo. Blanca, Yolanda, buena travesía. Ténganla también todos ustedes. Negro sobre Blanco se hace ahora a la mar, siguiendo la ría de Villagarcía de Arosa. Agradecemos al restaurante El Chocolate la hospitalidad y la amistad, pero volveremos a Puerto, el de sus pantallas, dentro de 7 días. No nos olviden. Buenas noches.